Cierra la asesoría fiscal por un tiempo y cuida de mi madre. Esto no es ninguna tontería. La voz de mi marido resonó en el pasillo del hospital. Era un frío pasillo de noviembre. A nuestro alrededor había familiares de otros pacientes. Todas sus miradas se clavaron en mí. En ese instante, recordé lo que había pasado 5 meses atrás. El día de la operación de trasplante de hígado de mi madre. Temblando sola frente al quirófano. ¿Y dónde estaba mi marido? Atendiendo a un cliente VIP en un campo de golf. ¿Acaso soy médico? ¿Se le van a curar los huesos si me quedo pegado al hospital? Su voz fría todavía resonaba vívida en mi memoria, y ahora me pedía que cerrara mi despacho para cuidar de mi suegra por una operación de columna. Me eché a reír. La gente a nuestro alrededor murmuraba. Pero no me importó. Saqué un sobre con documentos de mi bolso y se lo arrojé al pecho. Pide un préstamo y contrata a una cuidadora. Tú mismo lo dijiste cuando jugabas al golf. ¿Qué cambia si voy yo? Yo también estoy ocupada. Tengo que ir al juzgado. Dentro del sobre estaban los papeles de un préstamo de 200.000 euros. El dinero que mi marido había conseguido falsificando mi firma. Los 200.000 euros que había desviado para la entrada del piso de su hermana. El rostro de mi marido se quedó blanco como el papel. Mi suegra, que lo escuchaba todo desde un lado, se agarró a la barandilla de la cama con mano temblorosa. No lo sabían. No sabían lo que una asesora fiscal puede construir en 3 meses. No tenían ni idea de que el libro de cuentas con el que me habían atormentado céntimo a céntimo se convertiría finalmente en la prueba que destruiría a su familia. Hola. Soy Elara Alarcón. Dirijo una asesoría fiscal en el barrio de Salamanca, en Madrid. Tengo 39 años, y siempre he pensado que trabajar con números es mi vocación. Los números no mienten. Sin embargo, las cifras que tenía ante mí aquel día parecían apuñalar mi corazón. 22 de abril de 2024, 7 de la mañana, en la sala de espera del Centro de Trasplantes del Hospital Universitario La Paz. Con el formulario de consentimiento quirúrgico delante, la mano con la que sostenía el bolígrafo me temblaba tanto que no podía firmar. Mi madre necesitaba un trasplante por una cirrosis hepática en fase terminal. Por suerte, mi hermano mayor, Mateo, había accedido a donarle parte de su hígado, y hoy era el día de la operación. ¿Familiares de la señora Alarcón? La llamada de una enfermera me hizo levantar la cabeza a duras penas. En la sala de espera había otras familias. Vi a algunos acompañantes que habían venido con sus cónyuges, y a familias enteras reunidas con sus hijos. Pero yo estaba sola. Saqué el móvil y llamé a mi marido, Damián Montenegro, socio de un prestigioso bufete de abogados. El tono de llamada sonó durante un largo rato. Cariño, ¿dónde estás? La operación de mamá está a punto de empezar. Ah, Elara. Sobre eso, escuché la voz de mi marido. Hablaba deprisa, como si estuviera ocupado. Me han programado un partido de golf con un cliente VIP del bufete esta misma mañana. ¿Sabes lo importante que es este caso? No puedo faltar. ¿Qué? No podía creer lo que oía. Golf, cuando me había prometido que vendría antes de la operación. Justo en el momento en que mi madre entraba en quirófano. Damián, me dijiste que vendrías antes de la operación y ahora, ¿acaso soy médico? ¿Se le van a curar los huesos si me quedo pegado al hospital? Ya te he dicho que no puedo hacer nada. Surgió de repente, y ya estaba hasta arriba de trabajo. La voz de mi marido era gélida. Cuanto más insistía, más molesto parecía. Pero aún así, Elara, yo también estoy ocupado, entiéndelo. Me pasaré por la noche cuando termine la operación. Cariño, clic. La llamada se cortó. Me quedé allí, de pie, aturdida, con el móvil en la mano. Sentí las miradas de reojo de la gente a mi alrededor. Corrí al baño y me tragué las lágrimas. La operación se llevó a cabo según lo previsto. Mi hermano entró primero en el quirófano, y mi madre le siguió poco después. Me senté en una silla de la sala de espera, mirando el reloj sin cesar. Me habían dicho que la operación duraría unas 6 horas. Pero al cabo de 1 hora, sonó mi móvil. No era mi marido, sino mi suegra. Elara. Sí, mamá. Damián me ha contado lo de tu madre. ¿La están operando? Sí. Ahora mismo está en el quirófano. La voz de mi suegra era diferente a la de siempre. Había algo afilado escondido en ella. Está muy bien que cuides de tu madre, Elara. Pero, ¿crees que es correcto alterar a Damián desde primera hora de la mañana cuando tiene tanto trabajo? En lugar de prepararle el desayuno, le estás causando problemas. Damián estaba muy disgustado.
Me mordí el labio. Mi madre estaba en una mesa de operaciones con el vientre abierto, y a mi suegra le preocupaba el estado de ánimo de su hijo. Sí, lo siento, mamá, respondí sin más. No tenía fuerzas para seguir hablando. Tras colgar, mis manos temblaban sin control. De repente, recordé algo del pasado. La imagen de mi suegra fotografiando con su móvil los regalos que me hacía. Cada vez que había una celebración familiar, me regalaba ropa o bolsos y me decía: ¿sabes cuánto me ha costado esto? Mientras fotografiaba la etiqueta con el precio. Al principio pensé que era solo para tener un registro, pero en la Navidad del año pasado, vi algo por casualidad en su habitación. Había un cuaderno abierto sobre su escritorio. En él, estaba anotado hasta el último céntimo del dinero que se habían gastado en mí. El aguinaldo de Navidad, los regalos de cumpleaños, las cenas fuera. Incluso el coste de las comidas que había hecho en su casa. No era. Débito. Diciembre de 2023. Aguinaldo de Navidad. 500 euros. Alquiler de vestido para boda de primo. 150 euros. Comidas familiares. 4 días. Aprox. 236 euros. Era tan detallado que a mí, que me dedico a los números, me dio un escalofrío. En ese momento lo entendí. No era un libro de cuentas familiar, sino una recopilación de pruebas para controlarme. Cuando la operación llevaba ya 4 horas, estaba sentada en un rincón de la sala de espera bebiendo un café. Otras familias se turnaban para esperar, pero yo seguía sola. La mujer de mi hermano había venido un momento, pero tuvo que irse por los niños, y mi marido estaba en el campo de golf. De repente, pensé: ¿qué estoy haciendo aquí? Mi madre se debatía entre la vida y la muerte en el quirófano. Mi marido jugaba al golf, y mi suegra calculaba el saldo de la cuenta bancaria de su nuera. Abrí la aplicación de notas de mi móvil y empecé a escribir, uno por uno, los sucesos del día. El 22 de abril de 2024. Día operación mamá. Marido golf. Suegra llamada reproche. Espera sola. Eran frases cortas, pero fue el principio. Fue el momento en que elegí registrar en lugar de llorar. A las 3 de la tarde, la operación terminó. El cirujano salió. Familiares. La operación ha sido un éxito. Tanto el donante como la receptora están estables. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hice una reverencia tras otra. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Eran lágrimas de alivio. Fui a ver a mi madre, que había sido trasladada a la sala de reanimación. Tumbada con una mascarilla de oxígeno, parecía muy pequeña. Me apretó la mano con fuerza. Elara. Sí, mamá. Tranquila. La operación ha salido bien. Lo siento. Por estar enferma. ¿Qué dices? No es culpa tuya, mamá. Cerró los ojos. Me quedé sentada a su lado, sosteniendo su mano durante un buen rato. Entonces, mi móvil volvió a sonar. Era mi marido. ¿Ha terminado la operación? Sí, acaba de terminar. Estupendo. Yo ya he acabado con el golf. Tengo una cena de negocios, así que llegaré tarde. Vete a casa primero. De acuerdo. No dije nada más. Él también colgó. Esa noche intenté dormir en una silla del hospital. No podía dejar sola a mi madre. Una enfermera me trajo una manta. Debe de estar agotada. Intente dormir un poco. Gracias. Me cubrí con la manta y cerré los ojos, pero no podía dormir. Los números no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. El libro de cuentas de mi suegra, los gastos de representación de mi marido en el golf, el rastro del dinero que yo había ganado y que había ido a parar a la familia de mi marido. Y de repente tuve una extraña sensación. Recordé que la ubicación de mi certificado digital en casa había cambiado sutilmente. Hacía unos días. Al abrir el cajón, el dispositivo estaba en un ángulo diferente al habitual. En ese momento, pensé que lo había dejado mal. Pero ahora que lo pensaba, era extraño. ¿Sería la intuición de una asesora fiscal? Saqué el móvil y abrí la aplicación de mi banco. Entré en todas las pestañas y lo revisé todo, una por una. Y entonces vi una frase que no reconocí. Notificación de envío de documentos de préstamo. El corazón me dio un vuelco. Un préstamo. Yo no había pedido ningún préstamo. Pensé que podría ser un préstamo para financiar el despacho, pero al mirarlo en detalle, vi que estaba a mi nombre, a título personal. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, llamé al banco. Señora Alarcón, tras verificar sus datos,
Le confirmo que se concedió un préstamo personal a su nombre el día 15 de abril. ¿De cuánto? De 200.000 euros. Casi se me cae el teléfono. ¿200.000 euros? ¿Cuándo había pedido yo esa cantidad? Señora, usted presentó la documentación necesaria junto con su DNI y completó la firma electrónica. No, yo no he hecho nada de eso. En ese caso, tendrá que venir a una de nuestras oficinas para verificarlo en persona. Sentí que las piernas me fallaban. Me dejé caer en un banco del pasillo. Mi mente se quedó en blanco. Entonces, bajo la luz del quirófano, tuve una fría revelación. El día que la posición del dispositivo de mi firma digital había cambiado, mi marido había vuelto a casa temprano, y también recordé haber oído, unos días después, a mi cuñada Gala diciendo por teléfono: «Hermano, ayúdame con la entrada del piso». Abrí de nuevo la aplicación de notas con manos temblorosas, y escribí: «Firma digital. Préstamo 200.000 euros. Necesario verificar». El pasillo del quirófano estaba en silencio, pero dentro de mí algo empezaba a moverse. Me sequé las lágrimas y volví a la habitación de mi madre. Todavía dormía profundamente. Le cogí la mano de nuevo. «Tranquila, mamá. Yo te protegeré», y me prometí a mí misma que, a partir de ese momento, no volvería a llorar. Esto era solo el principio. Pasaron 2 semanas desde la operación. La recuperación de mi madre iba bien, y mi hermano también recibió el alta, completamente sano. Yo vivía en un torbellino, yendo y viniendo del hospital al despacho. En medio de todo ese caos, recibí una llamada de mi suegra. «Elara, este fin de semana ven a casa. Tenemos una comida familiar». «Ah, sí, mamá». «De acuerdo». Aunque respondí afirmativamente, por dentro suspiré. Aunque lo llamara comida familiar, en realidad era una especie de concurso de evaluación de nueras, donde se reunía toda la familia política. El fin de semana me dirigí al chalet de mis suegros en Pozuelo. Mi marido, Damián, no dijo una palabra durante el trayecto. Yo tampoco le hablé. Desde el día de la operación de mi madre, parecía haberse levantado un muro invisible entre nosotros. Al llegar, mi cuñada ya estaba allí. «Hermano, cuñada, ¿ya estáis aquí?» «Sí». «¿Mamá está dentro?» Abrimos la puerta y entramos. Mi suegra estaba sentada en el sofá del salón. Sobre la mesa de centro había algo desplegado. Un cuaderno. «Mamá, ya hemos llegado». «Ah, ya estáis aquí». Me sentí en el sofá. Mi suegra me miró fijamente durante un rato, y luego dio unos golpecitos en el cuaderno con el dedo. «Elara, me han dicho que la operación de tu madre ha ido bien». «Sí, por suerte todo ha salido bien. Me alegro. Pero, mira». El tono de mi suegra se volvió más grave. «¿Sabes cuánto has recibido de nosotros desde que te casaste?» En ese instante, un sudor frío me recorrió la espalda. Pensé: ya empieza. «Mamá, ¿a qué te refieres?» «Mira esto». Mi suegra empujó el cuaderno hacia mí. En él había mucho más escrito que la última vez que lo vi en Navidad. Todo el dinero que me habían dado en los 10 años de matrimonio estaba meticulosamente organizado por fecha y concepto. Marzo de 2015, regalo de boda. 3.000 euros. Enero de 2016. Aguinaldo de Reyes. 500 euros. 2017. Regalo de cumpleaños. Bolso. 890 euros. Mi suegra fue leyendo línea por línea. La precisión llegaba hasta el último céntimo. ¿Sabes a cuánto asciende el total? 48.236,42 euros. Me quedé sin palabras. Ni siquiera quería comprobar si la cifra era correcta. Simplemente me sentía asfixiada. Legalmente. «Mamá, eso, ¿qué? ¿Qué cómo es? Algo que nos hemos dado entre familia, no hace falta calcularlo». «No. Aunque seamos familia, lo que se ha recibido, se ha recibido». La voz de mi suegra era fría. Damián, sentado a su lado, se limitaba a cruzarse de brazos. «Damián», le miré. Era una mirada de auxilio, pero él desvió la vista. «Elara, mi madre no se equivoca. Es el dinero que has recibido de nuestra familia». «¿Qué?» No podía creer lo que oía. ¿Mi marido, mi propio marido, se ponía de parte de su madre? Entonces, ¿yo también debería calcular todo lo que he recibido de mi familia? Los muebles que mi madre nos compró cuando nos casamos,
¿El dinero que nos ha dado en cada celebración también debería apuntarlo en un libro? Mi voz temblaba, no de rabia, sino de impotencia. Tu familia es tu familia, y la nuestra es la nuestra. Además, Elara, tú eres la nuera de esta casa. Es natural que llevemos un registro del dinero que se gasta en la nuera. Mi suegra lo dijo con total naturalidad, como si fuera lo más justo del mundo. En ese momento, intervino mi cuñada. Gala, cuñada, no molestes a mi madre. Lo hace porque está dolida. ¿Dolida? ¿A esto lo llamas estar dolida? Casi me echo a reír. Gala, esto no es estar dolida. Entiende la cuñada. Somos una familia. Y en una familia, hay que entenderse y ceder. El tono de Gala era suave, pero su mirada era fría. Se notaba su intención de someterme. Me callé. Comprendí que no servía de nada seguir hablando. En esa casa, yo no era familia. Solo era una extraña con el título de nuera. Llegó la hora de comer. La comida preparada por mi suegra fue servida en la mesa. Me senté y comí. Pero la comida no me pasaba de la garganta. Elara come bien. La comida de esta casa está rica, ¿verdad? Asentí ante las palabras de mi suegra. Sí, está muy rica. Bueno, pues me alegro. Ah, y por cierto, mi suegra dejó la cuchara. Nuestra Gala tiene una preocupación últimamente. Se le acaba el contrato de alquiler y está preocupada. Levanté la cabeza y miré a mi cuñada. Gala tenía una expresión de tristeza. El alquiler ha subido tanto. Para renovar necesito 50.000 euros más. Y con nuestros ingresos es imposible. La voz de Gala temblaba ligeramente, como si su situación fuera realmente difícil. Por eso, Damián, ¿no podrías ayudarla un poco? Mi suegra miró a mi marido. Damián guardó silencio un momento, y luego respondió: Mamá, ahora mismo estoy muy ocupado con un caso importante en el bufete. Cuando lo resuelva, lo pensaré. Vale, de acuerdo. Pero no tardes mucho, que a Gala le urge. Mientras escuchaba la conversación, calculaba mentalmente 50.000 euros para la entrada del piso de mi cuñada. Y de repente, recordé el préstamo de 200.000 euros que había descubierto hacía unos días. No puede ser, pensé. Un mal presentimiento me recorrió, pero no tenía certezas. Por el momento, guardé silencio. Al terminar de comer, fui a la cocina a fregar los platos. Mi suegra y mi cuñada charlaban en el salón, y mi marido veía la televisión. Mientras fregaba, escuché su conversación. Mamá, ¿de verdad crees que mi hermano me ayudará? No te preocupes. Tu hermano hace lo que yo le digo. Y además está el dinero de su mujer. ¿El dinero de mi cuñada? Sí. Tiene una asesoría fiscal. Habrá ganado bastante dinero. Que lo junten con el de nuestro Damián y ya está. Dejé de fregar. ¿Usar mi dinero para la entrada del piso de mi cuñada? ¿Sin mi consentimiento? Pero... ¿y si a mi cuñada no le parece bien? Aunque no le parezca bien, no puede hacer nada. Ayudar a la familia política es el deber de una nuera. ¿No crees? Sí, mamá. Las dos se rieron. Cerré el grifo y me sequé las manos con un paño. Me temblaban. Esa noche, el silencio reinaba en el coche de vuelta a casa. Miraba por la ventanilla, perdida en mis pensamientos. Los números no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. El libro de cuentas de los 48.236,42 euros. El préstamo de 200.000 euros. La entrada del piso de mi cuñada, como asesora fiscal. Empecé a intuir la conexión entre esas cifras. Al llegar a casa, mientras mi marido se duchaba, fui al despacho. Encendí el ordenador y volví a entrar en la aplicación del banco. Fecha de concesión del préstamo. 15 de abril. ¿Cuándo fue ese día? Miré el calendario. Una semana antes de la operación de mi madre. La época en que yo estaba absorta en los preparativos del hospital. Examiné los detalles del préstamo. El propósito del capital era gastos personales y la cuenta de ingreso no era la mía. ¿De quién era esa cuenta? Anoté el número de cuenta y decidí ir al banco al día siguiente para averiguarlo. Me tumbé en la cama, pero no podía dormir. A mi lado, mi marido roncaba. Le miré la cara. ¿De verdad has sido tú? Quise preguntar, pero no abrí la boca. Si era verdad, ¿qué debía hacer? Esa noche, abrí la aplicación de notas de mi móvil y escribí: libro de cuentas,
€48.236,42. Entrada piso cuñada 50.000 euros necesarios. Posible conexión con préstamo de 200.000 euros. Necesario verificar. Era mi costumbre profesional. Registrarlo todo, rastrearlo todo, conectarlo todo. Y entonces me di cuenta. El libro de cuentas de mi suegra podría no ser un simple libro de contabilidad, sino una herramienta para encubrir un delito. Y si lo usaban para justificar el haber sacado dinero sin mi consentimiento, bajo la lógica de que como te hemos dado todo esto, ¿es normal que usemos un poco de tu dinero? Me tapé con la manta y cerré los ojos. Pero mi mente seguía en marcha. Los números, las sospechas, los miedos, todo se mezclaba. Esa noche, las páginas del cuaderno que había visto en casa de mis suegros se sentían como cuchillas. Y supe que, a partir de ahora, yo también tendría que crear mi propio libro de cuentas, un libro para registrar sus crímenes. El lunes por la mañana llegué al despacho antes de lo habitual. Mi asesoría, cerca de la estación de metro de Serrano, era pequeña pero eficiente. Tenía 3 empleados. Y entre ellos, Nerea, la gerente, llevaba 5 años trabajando conmigo. «Jefa, ¿qué temprano has llegado?», dijo Nerea, ofreciéndome un café. «Gracias», dije, aceptándolo. «Sí, tengo que pasar por el banco hoy». «¿Por el banco?». «No, un asunto personal», respondí vagamente. Aún no quería contárselo a Nerea. A la hora de comer, fui a una sucursal bancaria cercana. Le pedí al empleado que me diera los detalles del préstamo. «Su DNI, por favor». Le di mi DNI y el empleado tecleó en su ordenador. Unos instantes después, salió un impreso. «Señora Alarcón, ¿se refiere al préstamo personal de 200.000 euros concedido el 15 de abril? Sí. Pero, ¿puedo saber a dónde fue ese dinero? Sí. Un momento». El empleado volvió a comprobarlo. Y luego dijo: «La totalidad del importe se transfirió a una cuenta de CaixaBank». Anoté el número de cuenta. Y pregunté: ¿podría decirme quién es el titular de esa cuenta? «Lo siento, pero esa información es confidencial y no podemos proporcionársela». «Entiendo». Salí del banco. Con el número de cuenta, había formas de averiguar quién era el titular. De vuelta en el despacho, empecé a buscar información discretamente. Como asesora fiscal, estoy acostumbrada a manejar los datos financieros de mis clientes. Tenía la experiencia necesaria. Consultar el titular de una cuenta no era ilegal, siempre que hubiera un propósito profesional legítimo. En el momento en que lo consulté, se me cortó la respiración. Titular: Gala Montenegro. Mi cuñada. Los 200.000 euros obtenidos con mi firma falsificada habían ido a parar directamente a la cuenta de mi cuñada. Me dejé caer en la silla. Me temblaban las manos. Ahora estaba claro. Mi marido había falsificado mi firma para conseguir el dinero para la entrada del piso de su hermana. Esto es un delito flagrante, pensé. Cerré los ojos. Estaba furiosa, pero también asustada. El hecho de que un abogado, alguien que se dedica a la ley, hubiera infringido la ley, y que ese alguien fuera mi marido. No podía creerlo. Me senté frente al ordenador y creé un archivo de Excel. Título: Pruebas. Y empecé a escribir, punto por punto. Fecha de concesión del préstamo: el 15 de abril de 2024. Importe del préstamo: 200.000 euros. Cuenta de ingreso: Gala Montenegro. Fecha estimada de uso de firma digital: entre el 12 y el 14 de abril de 2024. Sin mi consentimiento. Y adjunté al archivo el documento escaneado que había obtenido del banco. Una semana después, empecé a registrar la casa. Fue después de que mi marido se fuera a trabajar. Abrí el cajón donde guardaba mi DNI y los dispositivos de firma digital. Todo estaba en su sitio. Pero al mirar más de cerca, vi una huella dactilar minúscula en la funda del lector. No era mi huella. Saqué el móvil y le hice una foto. Luego examiné el dispositivo con detenimiento, buscando cualquier signo de manipulación. En ese momento, oí que se abría la puerta de casa. Me sobresalté y giré la cabeza. Mi marido estaba entrando. «Damián, ¿por qué has vuelto tan pronto?» «Ah, me he dejado unos papeles». «¿Qué haces?». Su mirada se agudizó. Guardé rápidamente el dispositivo en su funda. «Nada, solo comprobando la firma digital». «¿Por qué?».
La necesito para algo del despacho, mentí. Mi marido me miró con desconfianza. Pero no preguntó más. Cogió los papeles y se fue. Cuando la puerta se cerró, solté un suspiro. El corazón me latía con fuerza. Casi me pilla. Esa noche, después de que mi marido se durmiera, fui sigilosamente al despacho. Allí estaba su portátil. Conocía la contraseña, así que pude encenderlo. Abrí el portátil y busqué en sus documentos, esperando encontrar algún archivo relacionado con el préstamo. Y lo encontré. Un archivo llamado Contrato Arras Gala. Lo abrí. Era el contrato de arras del piso de mi cuñada. La fecha del pago de la señal era el 20 de abril, 5 días después de la concesión del préstamo. Copié el archivo en un pendrive, apagué el portátil y volví al dormitorio. Mi marido seguía durmiendo. Le miré el rostro. Dormía plácidamente. ¿Cómo has podido?, le pregunté en silencio. Pero no hubo respuesta. Unos días después, llegó una carta a casa. Era del banco. Una notificación sobre el préstamo. La abrí. Notificación de pago de intereses de su préstamo personal de 200.000 euros. El interés mensual era de unos 800 euros. Con la carta en la mano, me acerqué a mi marido. Damián, ¿qué es esto? ¿El qué? Mi marido apartó la vista de la televisión. Este préstamo. ¿Cuándo he pedido yo 200.000 euros? El rostro de mi marido se tensó. Hubo un momento de silencio. Son papeles del trabajo. ¿Papeles del trabajo? ¿Un préstamo a mi nombre son papeles del trabajo? El ara no chauteris. Te lo explicaré. Explicaciones. De acuerdo. Adelante. Me crucé de brazos. Mi marido suspiró y dijo: Gala necesitaba el dinero para la entrada del piso urgentemente. Pero con su nivel de ingresos no le daban el préstamo. Así que lo pedí a tu nombre. ¿Sin mi consentimiento? Iba a pedírtelo. Pero estabas tan ocupada con la operación de tu madre que pensé en decírtelo más tarde. ¿Más tarde? Han pasado 2 meses. Mi voz se elevó. Mi marido se agitó. ¿Por qué te pones tan sensible? Es solo ayudarnos entre familia. ¿Familia? ¿Usar mi nombre y mi firma sin mi consentimiento es de familia? No digas tonterías. ¿Qué firma? Somos un matrimonio. El patrimonio es de los dos, ¿no? La lógica de mi marido era absurda. Que el patrimonio sea de los dos significa que se pueden pedir préstamos sin el consentimiento del otro. Entonces, ¿la firma electrónica la hice yo misma? Eso lo hice yo por ti. O sea que la falsificaste. No es una falsificación. ¡Es tu firma!, gritó mi marido. Me dio la risa. Que un abogado interpretara la ley de esa manera. Damián, ¿de verdad eres abogado? No puedes ignorar que usar la firma de otra persona para obtener un préstamo es un delito. Él hará. Cálmate. Si no vamos a divorciarnos, dejemos esto correr. Yo pagaré los intereses. ¿Y el capital? Eso lo devolverá Gala cuando deje el piso. ¿Cuándo? Dentro de 2 años. Suspiré. 2 años. Durante 2 años. Un préstamo de 200. 0 euros. Pesaría sobre mi historial crediticio. Y los intereses mensuales tendría que pagarlos yo. No quiero. Devuélvelo ahora mismo. ¿Qué? ¿Cómo voy a devolver 200.000 euros ahora? Eso es asunto tuyo. Tú lo has provocado. Le tiré la carta a mi marido y me encerré en mi habitación. Esa noche, encendí el ordenador y añadí una nueva entrada a mi archivo de Excel. Reconocimiento del préstamo. El 10 de junio de 2024. Marido confiesa. Admite falsificación de firma digital. Sin plan de devolución. Previsto devolver en 2 años con la fianza de su hermana. Intereses mensuales. 800 euros. Guardé el archivo. Y lo copié en el pendrive. Una semana después, en la oficina, Nerea me dijo: Jefa, ¿tiene algún problema familiar? No. ¿Por qué? Es que me preocupo por usted. Últimamente parece muy agobiada. Miré a Nerea. Su expresión era de sincera preocupación. Gracias, Nerea. Pero estoy bien. Si hay algo en lo que pueda ayudar, dígamelo. Sí, claro. Pero no le conté nada a Nerea. Todavía no podía contárselo a nadie. Esa noche, tumbada en la cama, miraba el techo. Mis pensamientos daban vueltas. Esto no es una familia. Es una organización. El libro de cuentas de mi suegra. La falsificación de mi marido. La entrada del piso de mi cuñada.
Todo parecía planeado. Y yo era la fuente de ingresos de esa organización. Una asesora fiscal que ganaba dinero para que la familia de su marido lo gastara a su antojo. Cerré los ojos y tomé una decisión. De acuerdo. Empecemos. A reunir pruebas. Mi instinto de asesora fiscal se despertó. Rastrear números. Identificar patrones. Acumular pruebas. Esa era mi especialidad. En el momento en que la máscara de familia se cayó, lo único que quedó fue el delito. Y yo empecé a registrar ese delito. Era un verano bochornoso. Fui a la sede central del banco para consultar los documentos originales del préstamo. Señora, estos son los documentos que presentó en el momento de la solicitud. El empleado me entregó una carpeta. La abrí con manos temblorosas. Dentro estaba la solicitud. Mi nombre estaba escrito. Y en el espacio para la firma, estaba mi firma, o mejor dicho, algo que se parecía a mi firma. La examiné de cerca. Era similar, pero sutilmente diferente. El grosor del trazo, el ángulo, la velocidad. Mis ojos, acostumbrados a revisar miles de documentos como asesora fiscal, lo notaron. Creo que esto no lo he escrito yo. Sí, pero también se adjuntó una fotocopia de su DNI y se completó la firma electrónica. ¿La firma electrónica? Me sorprendí. ¿Incluso la firma electrónica? Sí. Se autenticó a través de la aplicación móvil y firmó. ¿Con mi móvil? Sí. Se envió un código de verificación a su número de teléfono y la autenticación se completó desde ese número. Mi cabeza era un caos. ¿La autenticación se hizo con mi móvil? ¿Entonces Damián usó mi móvil a escondidas? Un escalofrío me recorrió. No solo había falsificado mi firma, sino que también había usado mi móvil en secreto. ¿Podría decirme la hora exacta de esa autenticación? Sí. 15 de abril de 2024. A las 11:23 de la mañana. Saqué mi agenda y lo comprobé. El 15 de abril por la mañana. Ese día yo estaba en el hospital. Había ido para una revisión de mi madre una semana después de la operación. Había dejado el móvil en casa porque tenía poca batería. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron. Mi marido, aprovechando mi ausencia, había usado mi móvil para la autenticación y había completado la firma electrónica. ¿Podría darme una copia de todos los documentos? Sí, por supuesto. Recibí copias de todos los papeles y salí del banco. Sentada en el coche los volví a mirar. Me temblaban las manos. No de rabia, sino de miedo. ¿Qué hago con esto? ¿Lo denuncio a la policía? Pero mi marido era abogado, un hombre de leyes. Si lo denunciaba, encontraría la manera de librarse. O peor, podría intentar implicarme como cómplice. Esa tarde, al llegar a casa, mi marido ya estaba allí. Pero no estaba solo. Mi suegra y mi cuñada también estaban. ¿Qué pasa?, pregunté desde la entrada. Los tres, sentados en el sofá del salón, me miraron. «El Lara». «Siéntate», dijo mi suegra. Dejé el bolso y me senté. Estaba tensa. «El Lara, sabes por qué estamos reunidos hoy, ¿verdad?» «No lo sé. Por el asunto del préstamo». Mi suegra señaló la mesa de centro. Allí estaba la notificación del banco. «Mamá. Eso. El Lara. Tú diste tu consentimiento, ¿verdad?» La voz de mi suegra era gélida. «No, yo no consentí nada». «Entonces, ¿qué es esta firma?» «¿No es tu nombre?» «Eso fue Damián. ¿Qué he sido yo? ¿Que yo la he falsificado?» Intervino mi marido. Su voz tenía un tono burlón. «El Lara, tú lo consentiste. Ese día te llamé. Y me dijiste que estabas de acuerdo». «¿Qué?» Estaba atónita. Nunca había recibido esa llamada. Yo no recibí esa llamada. Sí la recibiste. No te acuerdas. Estabas muy agobiada en el hospital en esa época. Mi marido mentía con una naturalidad pasmosa. Me quedé sin palabras. «El Lara, nuestro Damián no mentiría». «Tú lo consentiste», dijo mi suegra. Poniéndose de su lado, mi cuñada también intervino. «Cuñada, yo también lo siento. Pero mi hermano me dijo que nos ayudarías». Gala tenía una expresión llorosa. Era una actuación de víctima. «Gala, yo nunca dije eso». «Cuñada, ¿por qué se pone así? Somos familia». «¿Familia? La familia no hace estas cosas». Mi voz se elevó. Mi suegra golpeó la mesa. «El Lara, baja la voz. ¿A quién le estás gritando?» «Mamá, esto no está bien. ¿Le parece normal pedir un préstamo a mi nombre sin mi consentimiento?»
Te digo que hubo consentimiento. Tú lo has olvidado. No es verdad. No lo hubo. Grité. Pero los tres no me creyeron. O mejor dicho, no quisieron creerme. Elara, cálmate. Y mira esto. Mi suegra sacó su conocido cuaderno. El libro de cuentas. ¿Recuerdas el dinero que has recibido de nosotros, verdad? 48.000 euros. Con los intereses, son casi 50.000. ¿Y eso qué tiene que ver ahora? Claro que tiene que ver. Como tienes una deuda con nosotros, es natural que nos ayudes con este préstamo, ¿no crees? Sentí que me ahogaba. Así que era esto. El libro de cuentas era una herramienta para controlarme. Y la justificación para el préstamo que habían sacado sin mi consentimiento. Mamá. Eso era algo que nos dábamos entre familia. Exacto. Somos familia. Así que esto también es una ayuda como familia. ¿Cuál es el problema? La lógica de mi suegra era impecable. O mejor dicho, impecablemente retorcida. No pude decir nada más. Comprendí que era inútil hablar con ellos. De acuerdo. No tengo nada más que decir. Me levanté. Cuando iba hacia mi habitación, mi suegra dijo: «Ah, Elara, gracias por comprenderlo. Al fin y al cabo, somos una familia». No respondí. Cerré la puerta y me derrumbé en la cama. Las lágrimas brotaron. Me sentía impotente, furiosa. Pero sobre todo, me sentía desarmada. ¿Qué puedo hacer? Si denuncio, mi marido es abogado. Manipulará las pruebas. Podría incluso convertirme en cómplice. Si me divorcio, el libro de cuentas de mi suegra saldrá como prueba. Me exigirán que devuelva todo el dinero que he recibido. Me sentía en un callejón sin salida, como si hubiera tocado fondo. En ese momento, sonó mi móvil. Era mi madre, Elara. ¿Estás bien? Sí, mamá, estoy bien. Tu voz no suena bien. ¿Pasa algo? No. No pasa nada. Era mentira. Pero no quería preocupar a mi madre. ¿Y tú qué tal, mamá? ¿Estás mejor? Sí, mucho mejor. Todo gracias a ti, hija mía. Su voz era cálida. Escuchándola, contuve el llanto. Al colgar miré por la ventana. Se veían estrellas en el cielo nocturno. Y de repente pensé: sí, por mi madre. No puedo derrumbarme. Me levanté y encendí el ordenador. Me sequé las lágrimas y abrí el archivo de Excel. Y creé una nueva hoja. Título: Contraataque. Y empecé a escribir, punto por punto. Lista de pruebas necesarias. Recopilación. Tiempo estimado. Era el instinto de una asesora fiscal. Analizar el problema. Encontrar la solución. Trazar un plan de acción. De acuerdo. No más lágrimas. Acabemos con esto con papeles. Esa noche, tecleé sin cesar. Las lágrimas se habían secado, y solo quedaba la fría razón. No era venganza. Era legítima defensa. Una lucha para protegerme a mí misma. Para proteger a mi madre. Desde ese día, me levantaba a las 5 de la mañana. Mientras mi marido dormía, iba sigilosamente al despacho y empezaba a trabajar. Bajaba el brillo de la pantalla al mínimo y tecleaba lentamente para no hacer ruido. 3 meses. Ese fue el plazo que me di. Tenía que crear pruebas perfectas en 3 meses. Si me precipitaba, podrían descubrirme. Si tardaba, mi marido podría actuar primero. Utilicé todas las habilidades que había adquirido en mis 15 años como asesora fiscal. Excel era mi arma. Ordenar números, encontrar patrones, sacar a la luz las contradicciones. Esa era mi especialidad. Lo primero que conseguí fue el historial de uso de mi certificado digital. Cuando se utiliza, queda un registro. Tras un proceso de verificación de identidad, obtuve un listado de todos los usos de mi certificado. 12 de abril de 2024. Había un uso que yo no había realizado. Lugar: una oficina de la Administración Pública en el distrito de Chamberí. Hora: 10:30 de la mañana. Comprobé mi agenda de ese día. A las 10 de la mañana del 12 de abril tenía una reunión con un cliente en una empresa de Alcobendas. Era imposible que estuviera en Chamberí a la misma hora. Reuní pruebas de ese día. Los correos electrónicos intercambiados durante la reunión, el acta de la reunión, incluso el recibo del parking. Lo escaneé todo y lo guardé en un archivo. Lo segundo fue el historial de acceso al banco.
Solicité formalmente al banco un registro de todas las transacciones de banca electrónica realizadas a mi nombre. Aparecía la dirección IP de conexión, la información del dispositivo, incluso la ubicación. 15 de abril, 11:23 de la mañana, la hora en que se realizó la firma electrónica del préstamo. La ubicación de la conexión era mi casa. La dirección IP también era la de la Wi-Fi de casa. Y la información del dispositivo coincidía con mi móvil. Pero yo no estaba en casa a esa hora. Estaba en el hospital. Reconstruí mis movimientos de ese día. El registro de entrada del parking del hospital, la hora de admisión para la consulta, el registro de entrada y salida de la habitación de mi madre. Todo lo conseguí. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde yo estaba en el hospital. Era físicamente imposible que hubiera usado el móvil desde casa. Lo tercero fue el análisis de la firma electrónica. En los documentos que obtuve del banco, estaba registrada la firma electrónica. Analicé la velocidad de esa firma. Normalmente, una persona tarda entre 1 y 3 segundos en firmar en la pantalla de un móvil. Si no está acostumbrada, tarda más. Pero el registro de la firma del préstamo era de 0,8 segundos. Demasiado rápido. Como si la firma hubiera sido preparada de antemano y pegada. Me centré en este punto. Analicé el patrón de la firma, la presión, el gráfico de velocidad. Lo último fue el flujo de fondos. Rastreé perfectamente el camino de los 200.000 euros. De dónde venían y a dónde iban. Concesión del préstamo. Es mayor que mi cuenta. Es mayor que transferencia inmediata. Es mayor que cuenta de Gala Montenegro. Es mayor que cuenta de la inmobiliaria. Es mayor que cuenta del propietario. Toda la operación se realizó en menos de 2 horas, como si estuviera planeado de antemano. Organicé toda esta información en un único archivo de Excel. Hice una copia de seguridad en un pendrive y también la subí a la nube. La guardé en 3 lugares diferentes, por si acaso. A mediados de octubre, el trabajo estaba casi terminado. En la oficina, Nerea se me acercó. Jefa. Últimamente se queda hasta muy tarde. ¿Tiene algún caso importante? No. Solo estoy organizando unos asuntos personales. ¿Necesita ayuda? Soy buena organizando datos, ya sabe. La oferta de Nerea era amable, pero la rechacé. No te preocupes, Nerea. Esto tengo que hacerlo yo misma. De acuerdo. Bueno, quiere que le haga una copia de seguridad de los archivos, por si acaso. Si el ordenador se estropea sería un problema. No. La copia la hago yo. Miré a Nerea a los ojos. Había algo extraño, demasiado interés. Esa noche, al llegar a casa, mi marido me estaba esperando en el salón. Elara, tenemos que hablar. ¿De qué? Dejé el bolso y me senté en el sofá. Mi marido tenía una expresión seria. ¿Qué estás haciendo últimamente? ¿A qué te refieres? Me han dicho que no paras de hacer consultas en el banco. Pidiendo historiales de préstamos. Registros de transacciones electrónicas. ¿Qué pretendes? El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo lo sabía mi marido? ¿Había una fuga de información en el banco? ¿Qué problema hay en que revise mis propios movimientos? Sí que lo hay. Sé perfectamente lo que intentas hacerme. La voz de mi marido se volvió más grave. Damián, tú empezaste esto, pidiendo un préstamo a mi nombre sin mi consentimiento, falsificando mi firma. No digas falsificar. ¿Cómo puedes ser tan puntillosa entre marido y mujer? Hay que serlo. Esto es un delito. ¿Un delito? ¿Piensas denunciarme? Mi marido se levantó del sofá. Me miró desde arriba y dijo: Elara, recapacita. Si me denuncias, tú también estás acabada. ¿Qué quieres decir? Tenemos el libro de cuentas de mi madre. Los 50.000 euros que has recibido de nosotros. Todo eso es una prueba. Has estado usando el dinero de nuestra familia y ahora nos traicionas. Mi marido se burló. Y por cierto, ese archivo de pruebas que estás montando no sirve de nada. Soy abogado, me dedico a la ley, y por muchos datos que reúnas, en un juicio, ganaré yo. Miré a mi marido. Me pregunté si ese era el hombre al que había amado. Adelante. Inténtalo. Nos vemos en el juzgado. ¿Qué? Tú eres abogado. Pero yo soy asesora fiscal. Luchemos con números. Me levanté y me fui a mi habitación. Mi marido intentó decir algo más, pero cerré la puerta. A la mañana siguiente, al llegar al despacho, Nerea estaba de pie junto a mi mesa. Jefa, lo siento, pero ayer después de irme usé su ordenador un momento. Tenía unos documentos urgentes.
¿Mi ordenador? Sí, lo siento. El mío se había estropeado. Me senté y encendí el ordenador. Inicié sesión y abrí el explorador de archivos. Comprobé el historial de archivos recientes. Allí estaba. Pruebas. Final. XLSX. Se había abierto la noche anterior a las 23:47. Miré a Nerea. Ella desvió la mirada. Nerea, ¿has visto este archivo? Lo siento. Lo abrí sin querer. ¿Sin querer? ¿Un archivo protegido con contraseña sin querer? Mi voz se volvió fría. Nerea se puso nerviosa. Jefa. De verdad, lo siento. Solo tenía curiosidad. ¿Curiosidad? ¿O te lo pidió alguien? ¿Qué? Te lo pidió Damián, ¿verdad? El rostro de Nerea se quedó blanco. Estaba segura. Nerea estaba en contacto con mi marido. Jefa. Nerea, sé sincera. ¿Qué te dijo Damián? Nerea se mordió el labio. Tras una larga pausa, habló. El señor Montenegro contactó conmigo. Me pidió que le informara de en qué estaba trabajando usted. Y entonces, de vez en cuando, le informaba sobre su trabajo en el ordenador. Suspiré. Era una traición. La compañera con la que había trabajado durante 5 años me había traicionado. ¿Por qué? Tengo una deuda con él. Me dijo que me ayudaría. ¿Una deuda? Sí, de 30.000 euros. El señor Montenegro me dijo que me los prestaría sin intereses, a cambio de que le informara sobre su trabajo. Me dio la risa. Mi marido había dado justo en el punto débil de Nerea. Nerea, de acuerdo. Déjalo ya. Jefa, no te preocupes. Ahora ya lo sé. Le pedí a Nerea que se fuera. Y me senté frente al ordenador. Tal y como esperaba, el archivo que Nerea había visto era falso. Ya me lo había imaginado. Por eso había separado el archivo real del falso. En el archivo falso, había puesto a propósito pruebas endebles, cosas que mi marido podría rebatir fácilmente. Nerea lo habría visto y se lo habría contado a mi marido. El archivo real estaba escondido en otro lugar, en otra cuenta de la nube. Un lugar que ni mi marido ni Nerea conocían. Abrí el archivo real. Y empecé la última revisión. A principios de noviembre, fui a la sede central del banco. Quería informar al departamento de auditoría interna. Pero no fue fácil. Era poco probable que el departamento de auditoría atendiera la queja de un simple cliente. Señora, este tipo de asuntos debería tratarlos en su sucursal. No, esto no es una simple queja. Es un problema de control interno. Le mostré al empleado parte de la documentación. Los indicios de falsificación de firma. La velocidad anómala de la firma electrónica. La incongruencia de la IP. El empleado miró los documentos y su expresión se endureció. Espera un momento, por favor. 10 minutos después, apareció un hombre. Hola. Soy Julián Salazar, del Departamento de Auditoría Interna. Elara Alarcón. Nos dimos la mano. Julián Salazar me acompañó a una sala de reuniones. Señora Alarcón, he revisado la documentación. Esto es grave. Sí. Por eso he venido a informarles. ¿Podría ver toda la documentación? Saqué el pendrive. Allí estaba el archivo real. Julián Salazar abrió el archivo y lo revisó todo, uno por uno. Tardó bastante. Al cabo de media hora, levantó la cabeza. Señora Alarcón. ¿Esto lo ha preparado usted misma? Sí, es impresionante. Es más preciso que lo que hacemos en nuestro propio departamento. Julián Salazar estaba admirado. Esto no es una queja, es un caso. Falsificación de firma. Usurpación de identidad. Fraude. Crediticio. Desde el punto de vista del banco, es un grave fallo de control interno. Entonces, ¿pueden ayudarme? Por supuesto. Iniciaremos una investigación oficial. Solté un suspiro de alivio. Por fin. Por fin no estaba sola. Sestari Bala. Gracias, señor Salazar. No, gracias a usted. Por darnos la oportunidad de descubrir un caso como este. Julián Salazar me dio su tarjeta. La llamaremos a menudo. Le pedimos su colaboración. Sí, de acuerdo. Salí del banco. El sol de otoño era cálido. Por primera vez. Sentí que había una esperanza real. A finales de noviembre, recibí una llamada repentina de mi suegra. Elara. Estoy ingresada en el hospital. ¿Qué? Mamá. ¿Qué ha pasado? Tengo una hernia discal grave y me tienen que operar. Ya se lo he dicho a Damián. Para que lo sepas. La llamada se cortó.
Miré el teléfono. La operación de mi suegra. Esa tarde mi marido llegó a casa temprano. Elara, ¿has oído lo de la operación de mi madre? Sí, la operan el martes que viene. Y... bueno, mi marido hizo una pausa. Y luego continuó con cautela. Me gustaría que la cuidaras tú. ¿Qué? No podía creer lo que oía. Cuando operaron a mi madre, te fuiste a jugar al golf. ¿Y ahora me pides que cuide de tu madre? Elara, la situación es diferente ahora. ¿Qué es diferente? Mi madre tenía a mi hermano. Pero mi madre solo me tiene a mí. Y yo no puedo faltar al trabajo en el bufete. Casi me echo a reír. La lógica de este hombre era increíble. No quiero. ¿Qué? ¿Que no quieres? Yo también estoy ocupada. Tengo trabajo en el despacho. Elara, ¿qué estás diciendo? Cuidar de la suegra es el deber de una nuera. El tono de mi marido se elevó. ¿Deber? Tienes tú derecho a hablar de deberes. ¿Qué estás diciendo? Lo que oyes. Si tu madre necesita cuidados, contrata a una cuidadora. Lo dije con frialdad. Mi marido se enfureció. Su cara se puso roja. ¿Así que de verdad no lo vas a hacer? No, no lo haré. De acuerdo. Pues entonces atente a las consecuencias. Mi marido se fue a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Me quedé sola en el salón. El martes siguiente, día de la operación, fui a trabajar como de costumbre. Mi marido me llamó varias veces, pero no contesté. Sobre las 3 de la tarde recibí un mensaje. La operación de mamá ha terminado. ¿De verdad vas a seguir así? No respondí. Y seguí trabajando. A las 7 de la tarde, al llegar a casa, mi marido estaba sentado en el sofá. A su lado estaba mi cuñada. Gala, cuñada. ¿Cómo ha podido hacer esto? Con mi madre operada, dijo Gala, lloriqueando. Gala, contratada una cuidadora. ¿Una cuidadora? Usted es la nuera. Ser la nuera no significa que tenga que cuidar de ella incondicionalmente. Dejé el bolso y fui a la cocina. Mientras bebía agua, mi marido me siguió. Elara, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué? Porque yo también estoy ocupada. ¿Ocupada? ¿Tan ocupado es el trabajo en una asesoría fiscal? Sí. Estoy ocupada. Tengo que prepararme para ir al juzgado. Miré a mi marido directamente a los ojos. Su rostro se endureció. ¿Al juzgado? Sí. Estoy preparando la demanda de divorcio y la querella. ¿Qué? Mi marido bajó la voz. Gala estaba en el salón. Elara, ¿estás loca? ¿De verdad me vas a denunciar? Sí. Falsificación de firma. Usurpación de identidad. Fraude crediticio. Tengo pruebas de todo. Saqué el móvil y le mostré la lista de archivos. Mi marido miró la pantalla y se rió. ¿Crees que puedes ganarme con esto? ¿Qué? ¿No estás seguro? Claro que sí, Elara. Soy abogado. En un juicio. Le doy la vuelta a esto en un momento. Mi marido estaba relajado, pero yo también sonreí. Adelante, inténtalo. Ah, y te llamarán del Departamento de Auditoría Interna del banco. Sobre ti. ¿Qué? Han abierto una investigación por incumplimiento del control interno. Sobre cómo obtuviste un préstamo a mi nombre. Ya han rastreado la IP y han analizado la firma electrónica. El rostro de mi marido se quedó blanco. Y por cierto, Damián, saqué un sobre con documentos de mi bolso. ¿Crees que tengo tiempo de ir al hospital? A la habitación de tu madre. ¿Para qué? Para entregarle esto. Agité el sobre. Mi marido intentó quitármelo, pero lo esquivé. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando jugabas al golf? ¿Se le van a curar los huesos si voy? Tienes razón. No se curan. Así que contrata a una cuidadora. Pide un préstamo. ¿El hará? Ah, por cierto, el préstamo. Pídelo a nombre de tu madre. A mi nombre ya hay 200.000 euros. Cogí el sobre y me dirigí a la entrada. Mientras me ponía los zapatos, mi marido me agarró del brazo. ¿A dónde vas? Al hospital. A entregarle esto a tu madre. ¿Qué? Una copia de los papeles del préstamo y el historial de transferencias. Creí que a tu madre le interesaría saber que pediste 200.000 euros a mi nombre para dárselos a tu hermana para la entrada de su piso. La mano de mi marido me soltó. Abrí la puerta y salí. De camino al hospital, respiré hondo. Estaba nerviosa, pero no asustada. Al llegar busqué la habitación de mi suegra.
Abrí la puerta y entré. Estaba tumbada en la cama. Se la veía débil después de la operación. Lara. Sí, mamá. Vengo a verla. Me acerqué a la cama. Mi suegra tenía una expresión de sorpresa. ¿Por qué has venido? He venido a traerle algo. Saqué el sobre. Mi suegra lo miró con desconfianza. ¿Qué? Ábralo. Con mano temblorosa abrió el sobre. Sacó los papeles y su rostro se endureció. ¿Qué es esto? Son los papeles del préstamo que Damián pidió a mi nombre. 200.000 euros. Y ahí también se ve a dónde fue el dinero. Mi suegra leyó los documentos. Pasó el tiempo. Y luego levantó la cabeza. ¿Qué pretendes con esto? Nada. Solo informarla. Ya que usted calcula el dinero que ha gastado en mí, también debería calcular el dinero que Damián ha gastado del mío. Los labios de mi suegra temblaban. Lara, tú. Mamá. Para los cuidados, contrate a una cuidadora. Pida un préstamo. Pregúntele a Damián, él le dirá cómo. Incluso cómo falsificar una firma. Me di la vuelta. Mientras caminaba hacia la puerta, oí la voz de mi suegra. Lara. Si haces esto, vas a hundir a toda la familia. Sí, lo sé. Por eso lo hago. Abrí la puerta y salí. Mientras caminaba por el pasillo, alguien me llamó por detrás. Señora Alarcón. Me giré. Era Julián Salazar. Señor Salazar. Mi madre está ingresada. He venido a visitarla y me he sorprendido al verla. Ah, ya feo. Si tiene un momento, ¿podemos hablar? Quería informarla sobre el progreso de la investigación. Sí, claro. Fuimos a la cafetería del hospital. Pedimos un café y nos sentamos. Señora Alarcón, buenas noticias. La investigación interna del banco ha confirmado una clara violación de los procedimientos. ¿De verdad? Sí. Indicios de falsificación de firma, falta de verificación de identidad, anomalías en la firma electrónica. Lo hemos pillado todo. Julián Salazar sacó unos papeles. Y ha salido algo más gordo. ¿Algo más gordo? El abogado Damián Montenegro. No era la primera vez. Mis ojos se abrieron como platos. Hace 2 años, hubo un intento similar. En esa ocasión no fue a nombre de usted, sino de otro familiar, pero el banco lo detectó. El registro se había guardado. Dios mío. Así que esta vez, es reincidente. Vamos a notificarlo a su bufete de abogados. Suspiré. Mi marido ya tenía antecedentes. Señor Salazar, gracias. No, gracias a usted. Por habernos proporcionado unas pruebas tan perfectas, nuestro trabajo ha sido mucho más fácil. Esa noche, al llegar a casa, mi marido no estaba. Me tumbé sola en la cama. Sonó mi móvil. Era Nerea. Jefa. Lo siento. De verdad. Lo siento. Nerea, el abogado me ha llamado. Dice que se ha descubierto todo lo que hice. Jefa, ¿qué hago? La voz de Nerea temblaba. Nerea, di solo la verdad. ¿Qué te coaccionó? ¿Que fue por la deuda? Dilo todo con sinceridad. Sí, de acuerdo. Al colgar, miré el techo. Esto era solo el principio. La verdadera batalla empezaba ahora. Pero estaba preparada. Con las pruebas que había reunido durante 3 meses, el apoyo del departamento de auditoría del banco, y sobre todo, la verdad de mi parte. Cuando le entregué los papeles a mi suegra en el pasillo del hospital pensé, dijiste cuando jugabas al golf, ¿se le van a curar los huesos si voy? Tienes razón. No se curan. Pero los papeles se convierten en pruebas. Esa noche, sentía que todavía tenía el olor del hospital en las manos. Pero ya no era un olor de tristeza. Tampoco de venganza. Era simplemente el olor de la justicia. A principios de diciembre, el bufete de abogados se puso en contacto. No con mi marido, sino conmigo. ¿Señora Lara Alarcón? Soy Ramiro Vidal, del Comité de Ética del bufete Garrigues, asociados. Sí. Dígame. El banco nos ha informado de un asunto y la llamamos en relación con ello. Estamos llevando a cabo una investigación interna sobre el caso de Damián Montenegro y necesitaríamos su testimonio. De acuerdo. ¿Cuándo puedo ir? ¿Qué le parece este viernes a las 2 de la tarde? Perfecto. Allí estaré. Al colgar, respiré hondo. Por fin, el bufete también se movía. El viernes, fui a la sede del bufete en el Paseo de la Castellana. Un imponente edificio de 30 plantas. Tras registrarme, me acompañaron a una sala de reuniones. Dentro había 3 personas sentadas. Siéntese, señora Alarcón. Me senté. Ramiro Vidal abrió una carpeta y dijo,
Hemos revisado la documentación que nos ha enviado el banco. Es bastante impactante. Sí. Parece claro que el abogado Damián Montenegro usurpó su identidad para obtener un préstamo de 200.000 euros. Pero, señora Alarcón, ¿es esta la primera vez? ¿La primera vez? Ladeé la cabeza. Ramiro Vidal sacó otro documento. Nosotros también hemos hecho una investigación interna. El señor Montenegro tuvo un incidente similar hace 2 años. ¿Sí? En esa ocasión, intentó obtener una hipoteca a nombre de su madre, pero el banco la denegó. Lo pillaron en el proceso de verificación de identidad. Me quedé en shock. ¿También a nombre de su madre? Y hay más. Ramiro Vidal sacó otro documento. Hace 3 años, intentó solicitar una tarjeta de crédito a nombre de su hermana. También lo pillaron. ¿Hace 4 años? Un momento. Levanté la mano. ¿Cuántas veces han sido entonces? Las que hemos confirmado son 4. La única que tuvo éxito fue la suya. Me recliné en la silla. Me sentía mareada. El señor Montenegro ha intentado repetidamente cometer fraudes financieros usando la identidad de sus familiares. Pero, señora Alarcón, hay algo extraño. ¿El qué? En todos los intentos fallidos, ninguno de los familiares afectados, que eran las víctimas, presentó ninguna queja. Al contrario, lo taparon diciendo que había sido un error, un malentendido. En ese momento lo comprendí. La familia era cómplice. Es muy probable. Especialmente, el papel de la madre, Amalia Rivas, es sospechoso. Ramiro Vidal giró su portátil para mostrarme la pantalla. En la documentación que usted presentó, estaba el libro de cuentas. Lo hemos analizado y no es un simple libro de contabilidad. En la pantalla, estaba el contenido del libro de mi suegra. Organizado. Este libro, además de registrar el dinero gastado en la nuera, tenía otro propósito. Mire. Ramiro Vidal señaló una parte específica. Septiembre de 2023. Aguinaldo para el Ara. 500 euros. El mismo día. Ayuda para gastos de gala. 800 euros. Esto se repite constantemente. El dinero dado a la nuera y el dinero para ayudar a la hija aparecen como un pack. ¿Qué significa eso? Era un libro de contabilidad para controlar a la nuera y al mismo tiempo, un registro para gestionar el flujo de fondos dentro de la familia. Era la herramienta para justificar los delitos de Damián. Con la lógica de cómo te hemos dado tanto, es normal que usemos un poco de tu dinero. Un escalofrío me recorrió. Que el libro de cuentas de mi suegra fuera parte de un plan tan meticuloso. Y señora Alarcón, hay algo aún más impactante. Ramiro Vidal abrió otro archivo. Hemos obtenido los movimientos de la cuenta del bufete del señor Montenegro. Mire aquí. En la pantalla aparecía el historial de la cuenta de nómina de mi marido. Cada mes, cuando recibía su sueldo, una parte se transfería a la cuenta de Amalia Rivas. Y de la cuenta de Amalia Rivas, se volvía a transferir a la cuenta de Gala Montenegro. ¿De cuánto dinero hablamos? Una media de 2.000 euros al mes. Durante 5 años, calculé. 2.000 euros por 12 meses por 5 años. 120.000 euros. Esto no es una simple ayuda a los padres. Es un sistema. El dinero que gana Damián lo gestiona su madre. Y ese dinero se destina a mantener a su hermana. Y mientras, a la nuera le presentan un libro de cuentas diciéndole cuánto le han dado. Me quedé sin palabras. ¿Era esto una familia? Esto era una organización criminal. Señora Alarcón, esto no es un simple problema de pareja. Es un fraude financiero organizado. Y desde el punto de vista de nuestro bufete, no podemos tomárnoslo a la ligera. ¿Qué va a pasar entonces? El señor Montenegro se someterá a un proceso disciplinario. Como mínimo, una suspensión. En el peor de los casos, la expulsión. Conservará su licencia de abogado, pero tendrá que dejar el bufete. En ese momento, se abrió la puerta de la sala. Era mi marido. «El Ara», gritó Damián al verme. Ramiro Vidal se levantó. «Señor Montenegro, estamos en medio de una investigación. ¿Puede salir, por favor?» «No». «¿Qué hace mi mujer aquí?» «La señora Alarcón ha comparecido como testigo. A usted se le citará por separado más adelante. Todo esto es mentira. Es una invención de mi mujer por motivos personales». Damián estaba alterado, pero Ramiro Vidal mantuvo la calma. «Señor Montenegro, cálmese. Tenemos los informes del Departamento de Auditoría del banco y los resultados de nuestra propia investigación interna. Hay demasiadas pruebas para que sea una invención». «¿Qué pruebas?» «El intento de hipoteca a nombre de su madre hace 2 años.
El intento de solicitud de tarjeta a nombre de su hermana hace 3. Todo está registrado. El rostro de Damián se quedó blanco. En ese momento, sonó mi móvil. Era Nerea. Disculpen. Salí de la sala y contesté en el pasillo. Jefa, soy yo. Nerea. Sí, Nerea. Jefa, he tomado una decisión. Lo voy a contar todo. ¿El qué? Todo lo que el abogado me pidió que hiciera. Mirar su ordenador a escondidas. Informarle del contenido de los archivos. Incluso me pidió que le diera información falsa. He guardado pruebas de todo. Mensajes de WhatsApp. Grabaciones de llamadas. Me sorprendí. Nerea, ¿de verdad? Sí. Yo también tenía miedo. Por eso lo grabé todo en secreto. Ahora mismo voy a la comisaría. Gracias, Nerea. Por tu valentía. No, jefa. Es mi culpa. Lo siento mucho. Al colgar, volví a la sala. Damián seguía protestando. Esto es una pelea de pareja. El bufete no tiene por qué meterse. Damián, dije. Damián me miró. Me acaba de llamar Nerea. Dice que ha guardado pruebas de todo lo que le pediste que hiciera. Mensajes y grabaciones. Mensajes. La sangre desapareció del rostro de Damián. Y por cierto, Damián, esto no es una pelea de pareja. Es un delito. Falsificación de firma. Usurpación de identidad. Obstrucción a la justicia. Eres abogado. No puedes no saberlo. Elara, ya no soy tu mujer. Soy la víctima. Cogí mi bolso. Señor Vidal. Si necesita más información, no dude en llamarme. Sí, señora Alarcón. Muchas gracias por su tiempo. Salí de la sala. Damián me siguió. Elara, espera. Damián me agarró del brazo en el pasillo. Elara, por favor. No nos divorciemos. He cometido un error. Te pido perdón. ¿Ahora? Sí. Todavía no es tarde. Empecemos de nuevo. Mi saúde es humano. Damián. Es tarde. Todo terminó el día de la operación de mi madre, cuando te fuiste a jugar al golf. Y se acabó del todo cuando falsificaste mi firma. Elara. Y por cierto, ahora sé que no fue solo cosa tuya. Fue un plan de todos. Con tu madre y tu hermana. El libro de cuentas también era parte de ese plan. Damián se quedó sin palabras. Nos vemos en el juzgado. Allí podrás demostrar tus habilidades como abogado. Entré en el ascensor. Justo antes de que se cerraran las puertas, vi el rostro derrumbado de Damián. Al salir del edificio y sentir el sol, por primera vez me sentí libre. Esa noche, recibí un mensaje de Julián Salazar. Señora Alarcón, grandes noticias. La fiscalía se mueve. Van a iniciar una investigación contra Damián Montenegro. Sonreí. Las tornas habían cambiado. El agresor se convertía en víctima, y la víctima en vencedora. El libro de cuentas de mi suegra se convirtió finalmente en la prueba. La herramienta para controlar a la nuera se convirtió en la prueba decisiva que demostraba el delito familiar. Esa noche, llamé a mi madre. Mamá. He ganado. ¿El qué? Ya te lo contaré todo. Mamá, ya estoy bien. Mi madre no sabía de qué hablaba, pero se tranquilizó solo con oír mi voz. Claro, hija mía. Has sufrido mucho. No, mamá. Ha sido gracias a ti. Porque te recuperaste. Porque te pusiste bien. Pude luchar. Febrero de 2025. Salió la sentencia del tribunal. Divorcio concedido. Indemnización de 100.000 euros. Reparto de bienes al 50%. Se reconocieron los delitos de Damián Montenegro. Al salir del juzgado, sentí el sol. Frío pero cálido. 3 meses después, me enteré de que habían contactado a Damián. El bufete lo había despedido. Le habían quitado su condición de socio y embargado parte de su finiquito. Conservaba su licencia de abogado. Pero ningún bufete quería contratarlo. ¿Quién confiaría en un abogado con antecedentes de fraude financiero? En junio, vi a Damián por casualidad. Fue frente a un pequeño despacho cerca de la Gran Vía. En el letrero ponía Damián Montenegro. Despacho de abogados. Lo observé desde lejos. Damián parecía mucho más desmejorado. Su traje no era tan impecable como antes, y sus hombros estaban caídos. Seguí mi camino. Ya no formaba parte de mi vida. Ese verano, también me llegaron noticias de mi cuñada, Gala. Se le había acabado el contrato de alquiler, y el propietario se negó a renovárselo. Le devolvieron los 200.000 euros de la fianza, pero con ese dinero tuvo que pagar el préstamo. Gala acabó mudándose a un estudio.
Los 200.000 euros que había recibido de Damián volvieron directamente al banco. Y mi suegra, Amalia, tuvo una lenta recuperación de su operación de columna, contrató a una cuidadora, pero el coste era considerable. Con los ingresos de Damián drásticamente reducidos, el coste de la cuidadora era una carga. Finalmente, me enteré de que habían vendido el chalet de Pozuelo. Con ese dinero pagaron las deudas y con lo que quedó, alquilaron un bajo. La noticia era que Damián, Amalia y Gala vivían juntos en ese bajo. Al oír estas historias no sentí nada, ni compasión ni superioridad. Simplemente era la consecuencia lógica. En septiembre, amplié mi despacho. Contraté a 2 empleados más. El negocio iba bien. El hecho de que hubiera ganado el juicio contra Damián se había hecho público y, paradójicamente, los clientes confiaban más en mí. Una asesora fiscal que gana con números. Es de fiar, decían. Yo sonreía. Un día de octubre, fui con mi madre a ver un piso nuevo. Un apartamento en el barrio de Chamberí. Un piso orientado al sur. Muy luminoso. El Ara. Este sitio es precioso. Qué luminoso. Voy a vivir aquí contigo, mamá. ¿De verdad? Sí. Vivamos juntas a partir de ahora. Y así, cuido de tu salud. A mi madre se le humedecieron los ojos. Hija mía. No, mamá. Estoy bien. La abracé. Su calor era reconfortante. De vuelta a casa, después de firmar el contrato, mi madre me preguntó: Elara, ¿has oído algo de tu suegra? Sí. He oído algo. ¿No te da pena? ¿Pena? Porque, al fin y al cabo, negué con la cabeza. Mamá. Ellos no me veían como familia. Me veían como un cajero automático. Así que no tengo por qué sentir pena. Aún así, mamá, no me arrepiento. Si no hubiera luchado, me habrían desplumado toda la vida. Me habrían amenazado con ese libro de cuentas, diciéndome que les debía dinero. Mi madre suspiró. Sí, tienes razón. A mí también me dio un escalofrío cuando me contaste lo del libro de cuentas. ¿Verdad? A mí al principio también me impactó. Pero luego, me sentí agradecida. ¿Agradecida? ¿Por qué? Porque se convirtió en la prueba. El libro que mi suegra creó para controlar a su nuera acabó siendo la prueba que demostró sus propios delitos. Sonreí. Mi madre también sonrió. Diciembre. Llegó el invierno. Me mudé al nuevo piso. Con mi madre. Mientras deshacíamos las cajas y tomábamos un café en el salón, llegó un paquete. ¿Quién será? Abrí la caja. Dentro estaba el libro de cuentas. Y una nota escrita a mano por Amalia. Elara. Te lo devuelvo. Creo que tú le darás mejor uso. Amalia. Abrí el libro. Vi los números escritos meticulosamente. Hasta el último céntimo. Mi madre se acercó. ¿Qué es eso? El libro de cuentas. Me lo ha enviado mi suegra. ¿Por qué? Le mostré la nota a mi madre. La leyó y suspiró. ¿Le ha entrado remordimiento de conciencia ahora? No, mamá. Esto no es conciencia. Entonces, es una declaración de derrota. Es su forma de admitir que no pueden ganarme con este libro. Guardé el libro en un cajón del escritorio. ¿Lo vas a guardar? Sí. Como recuerdo. Para no olvidar cómo gané. Unos días después, organicé los documentos finales que había recibido del juzgado. 100.000 euros de indemnización. 50.000 de reparto de bienes. 200.000 del préstamo recuperado. En total, 350 euros. Con ese dinero empecé de nuevo. La fianza del nuevo piso, una revisión médica completa para mi madre, la ampliación del despacho. Y el resto. Lo ahorré. Era un comienzo limpio. Enero de 2026. Empezó un nuevo año. Sentada en mi despacho, miraba por la ventana. Nevaba. Sonó mi móvil. Un número desconocido. Dígame. Elara. Era la voz de Damián. Dudé un momento y luego respondí. ¿Qué quieres? Nada, solo. Felicitarte el año nuevo. Ah, Elara. Lo siento. De verdad lo siento. La voz de Damián temblaba. Sé lo mucho que me equivoqué. Lo mucho que te hice sufrir. No te pido que me perdones. Sé que no tengo derecho. Solo quería decirte que lo siento. Guardé silencio un buen rato. Y luego dije, Damián, no te perdono. Pero tampoco te odio. Mi vida es demasiado valiosa como para odiarte. Así que,
Simplemente, vivamos cada uno por su lado. Como extraños. De acuerdo. Y Damián, sí, recuerda que los cálculos son mi especialidad. No lo olvides. Colgué. Afuera, la nieve seguía cayendo. Blanca, silenciosa. Sonreí, un año atrás, temblando sola frente al quirófano. Nunca habría imaginado que podría ganar así, pero lo conseguí. Elegí registrar en lugar de llorar. Luché con pruebas en lugar de con emociones. Y al final, gané. El arma de una asesora fiscal eran los números. Y los números no mentían. Abrí el cajón y saqué el libro de cuentas. Lo abrí por la última página, y con un bolígrafo escribí: liquidación final completada. Victoria de Elara Alarcón. Cerré el libro y lo volví a guardar en el cajón. Ahora sí, había terminado de verdad. El sol entraba a raudales en mi despacho. Era cálido. Abrí un nuevo archivo. La declaración de impuestos de un nuevo cliente. Empecé a trabajar, ordenando números, clasificando conceptos, verificando justificantes. Esta era mi vida. Una vida con números. Y ahora sabía que esos números también me habían salvado. Mi madre estaba sana. Yo era libre. Y el futuro era brillante. Y con eso, era suficiente.